Hola chicos y chicas, hoy aquí nos encontramos en un nuevo video de Science Trash en el que vamos a presentar lo que viene siendo la longitud de arco, que en métodos puros aplicados, no sé si catalogarlo así, yo creo que sí, porque realmente pues, bueno, realmente no lo estamos aplicando, pero ustedes entenderán, tal vez simplemente no quise cambiar el nombre. Bueno, primero que nada, ¿qué es la longitud de arco? Posiblemente esta sea una de las preguntas más grandes que puedan tener algunos, bueno, por lo menos en mí fue una pregunta que fue muy grande durante mucho tiempo, que era, bueno, ya sabemos cómo calcular el área bajo la curva, pero ¿cómo yo calculo la longitud de una curva o de una cuerda? Entonces yo intenté con varios métodos y como no me podía entender con el internet, porque ustedes saben las mugres terminologías, que es decir, no existen algoritmos para saber cómo se va a llamar cierta terminología de algún concepto matemático, científico o lo que sea. Por lo tal, yo no pude saber esto. Estuve trabajando por mi cuenta durante mucho tiempo y al final nunca lo logré. Y es, entre otras cosas, porque no tenía suficiente conocimiento diferencial. Si hubiera tenido mucho conocimiento diferencial, posiblemente lo hubiera resuelto muchísimo antes. Y bueno, y es precisamente eso, es una parte importante de lo de conocimiento diferencial porque está muy relacionado con posteriores y anteriores videos que ya he hablado. Como sea, el chiste es de que pues un día yo le pregunté a una persona, a un matemático, que pues cómo se llamaba eso y obviamente él sí me comprendió y me dijo que se llamaba precisamente longitud de arco. Esa cosa, esa medida se llama longitud de arco y se calcula por medio de una ecuación. Y es, o de una integral. Y vamos a ver la demostración de esa longitud de arco. El concepto ya lo establecí de manera sencilla. Tenemos una función dada, una función f de x, y tenemos dos puntos A y B. Entonces yo quiero saber cuál es la distancia, pero de toda esta curva, es decir, cuál es la trayectoria. Si yo pusiera esto como una línea recta, cuál sería su distancia, ¿no? Obviamente, pues ya se entiende. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues aquí el concepto es muy sencillo. Lo que debo hacer es primero calcular la diferencial de una sola distancia. Es decir, en lugar de tener de A a B, pues calculo la de A a A', digamos que está casi exactamente en el mismo lugar que A, que es como se plantea los varios casos diferenciales como en las derivadas. Y lo que hago para poder calcular la distancia de un punto A a un punto A', digamos, es diferencial o sea, la pequeña diferencial de distancia es igual a la raíz cuadrada de, en este caso, la diferencial que tenga con respecto a x al cuadrado más la diferencial que tenga con respecto a y, la elevación al cuadrado, porque esto viene siendo el teorema de Pitágoras, y de tal manera pues yo puedo sacar la distancia entre dos puntos. Posteriormente a esto lo que voy a hacer va a ser multiplicar por 1 de la forma d de t sobre d de t. De esta manera me va a quedar que la raíz cuadrada de esto, o sea, esto es 1, por lo tanto se mantiene la igualdad y simplemente paso esto igual. Lo que voy a hacer posteriormente va a ser pasar este d de t aquí adentro. Entonces si era d de t, entonces tengo que ponerlo d de t cuadrado y es 1 sobre d de t cuadrado. Y pues simplemente multiplica por eso de acá. Posteriormente ya puedo pasar d de t a cada uno de los sumandos para que me quede d de x sobre d de t todo al cuadrado más d de y sobre d de t todo al cuadrado multiplicado por d de t. Entonces, como pueden ver aquí, d de x sobre d de t pues ya viene siendo una derivada, la derivada de x con respecto a t y la derivada de y con respecto a t. ¿Y t qué viene siendo? Pues una variable que yo estoy colocando en una función paramétrica, porque no necesariamente tiene que ser una función normal. El concepto vendría desde una función paramétrica, porque digamos que esta no fuera una función así como tal, sino que fuera una función paramétrica explícita en la que hubiera más de dos puntos por x, entonces obviamente ya no podría ser función, y de tal manera pues podría utilizarla así, y es por eso que es mejor usarla así, porque es más general, aunque también está la demostración simplemente para el caso particular, que lo veremos después, que como les digo es un caso particular, entonces puede salir directamente de una consideración particular de este. Y bueno, lo que hago aquí ya tengo es que tengo esta diferencial. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, esta diferencial es correspondiente simplemente a una AO', pero yo quiero sumarlos infinitamente desde lo que viene siendo el respecto aquí a al respecto aquí a B. Entonces, si yo quiero sumar todos esos pequeños diferenciales de manera infinita, pues obviamente lo que hago es agregarle la integral. Entonces, la integral de las pequeñas diferenciales de D es igual a D, que viene siendo el sumar todas las pequeñas diferenciales de distancias, va a ser igual a sumar, a tener toda la distancia D. Y del otro lado pues lo hago igual, la integral de la raíz cuadrada de diferencial de x por diferencial de t al cuadrado más diferencial de y sobre diferencial de t al cuadrado por diferencial de t. Entonces, como pueden ver, esta integral está con respecto a las pequeñas diferenciales de t. Y aquí está la derivada de x con respecto a t al cuadrado más la derivada de y con respecto a t. Y aquí ya tenemos lo que viene siendo la longitud de arco para lo que viene siendo una función paramétrica con x y y dependiendo de un t.
Y también, ¿qué pasaría si yo tuviera una función f de x que no fuera paramétrica? Pues es muy sencillo, porque lo que pasa en ese caso es que dt es igual a d de x. Entonces, si d de t es igual a d de x, lo que pasa aquí es que d de x es d de x sobre d de x, que viene siendo 1. Y aquí viene siendo d de y sobre d de x, y aquí también viene siendo d de x. De tal manera que todo se reduciría a la integral de la raíz de 1 más y' al cuadrado, su diferencial de x, donde aquí y está con respecto a x, está derivada. Entonces, como pueden ver, es un caso particular que viene precisamente de esto. Y como pueden ver, pues es muy sencillo, la verdad. Simplemente tienes que realizar este cambio. Y este es más general, por lo cual, pues es el que yo recomendaría aprenderse. O no aprenderse, pero más bien saber cómo sale. Realmente lo que tienes que recordar es que esto viene de diferenciales y de distancia entre puntos. Esa es la clave para poder entender cómo funciona lo que viene siendo la longitud de arco. Y obviamente, pues aquí ya se terminaría nuestra presentación, de no ser porque tal vez surjan otras preguntas que tal vez no se las hayan hecho todavía o ya se las hicieron. Y son las que vamos a contestar, que tienen que ver con distancias, pero digamos en diferentes variedades. Estamos más bien en la misma variedad, pero en diferentes dimensiones. Estamos hablando del caso general para variedades de tamaño 1 en espacios euclídeos. ¿A qué nos referimos con variedades? Pues estamos hablando de que una variedad es un cuerpo geométrico que solamente tiene una cantidad dada de dimensiones, que no necesariamente necesita estar en un espacio, digamos, n+1 dimensional. Puede estar en cualquier tipo de espacios. Y aquí, pues aquí el ejemplo más sencillo. Aquí tenemos una función que es una función helicoidal, en la que, como pueden ver, es de una dimensión, pero no obstante se mueve en 3 dimensiones. Y eso es muy fácil de ver. Realmente, para que yo pueda generar, digamos, un objeto de n dimensiones, o sí, de n dimensiones, lo que necesito es una cantidad mínima de n+1 puntos para que necesariamente, o para que tenga que estar ahí. No necesariamente tiene que estar ahí, puede ser colineal, coplanar, o hasta puede ser concurrente, entonces de todos los mismos puntos son el mismo. Pero la cosa es que potencialmente ya puede llegar hasta esa dimensión. Lo que quiere decir que una línea que es continua, que tiene infinitos puntos, pues puede llegar a cualquier dimensión que se te venga en gana. Por lo cual es importante ver esto. Entonces, ¿qué pasa en los casos en los que tenemos una variedad de tamaño 1 en cualquier espacio euclídeo y no solamente en un espacio dodimensional? Bueno, pues sucede exactamente lo mismo. Aquí estamos en la representación. Tenemos estos dos puntos y yo quiero encontrar la distancia. No la distancia entre A y B directamente, sino la distancia que hace todo el recorrido hasta llegar aquí. Entonces, lo que se hace es, otra vez, utilizar lo que viene siendo las diferencias. Solamente que en este caso particular, como estamos en una de 3 dimensiones, no estamos hablando de un solo eje, sino estamos hablando de 3. Aquí estamos utilizando algo que es el teorema de Pitágoras, pero generalizado para diferentes dimensiones, en el que lo que se puede aplicar es la diagonal que une los diferentes puntos, y por eso, por unas consideraciones matemáticas sencillas de ver, pues puedes saber que es la suma de los cuadrados de las diferentes diferenciales o diferentes distancias de tu paralelepípedo en este caso. Y para posteriores es simplemente las diferentes distancias que se generan, ¿no? O sea, de cualquier tipo de vectores. De tal manera, la diferencial en este caso va a ser la raíz cuadrada de la diferencial de x al cuadrado más diferencial de y al cuadrado más la diferencial de z al cuadrado, porque este tiene 3 dimensiones, como se los repito. Y entonces lo que se hace aquí pues es simplemente el mismo análisis que estuvimos haciendo anteriormente, que es multiplicar por 1 de la forma d de t sobre d de t, y posteriormente pasamos un d de t a dividir aquí, y entonces vuelve cuadrado, y entonces puedo factorizar todo esto al cuadrado. Y el otro dt lo dejo acá. Y luego integro para que me quede en lugar de diferencial de d, pues me quede d. Y posteriormente ya puedo sacar dt. Digo, ya también tengo la otra integral. Y me queda esto, que como pueden ver es la derivada con respecto a t de x al cuadrado más derivada con respecto a y al cuadrado más derivada con respecto a z al cuadrado. Reitero que esta es para la de 3 dimensiones. ¿Y qué pasa en el caso particular en el que, digamos, la función puede ser una función normalita? Bueno, normalitas que sea con respecto simplemente a un solo valor como x. O sea, se puede también, y en este caso pues se genera lo que ya habíamos visto, que dt es igual a dx, entonces que sí que d va a ser igual a 1 más y' cuadrada más z' al cuadrado con su diferencial de x. Obviamente pues aquí se van a generar algunas pequeñas complicaciones, porque vendría siendo como casi exactamente lo mismo en diferentes lugares de x. Y bueno, o sea, es una función algo extraña, porque estamos hablando de que no es una función de 2, sino una función de 1, pero aún así puede funcionar. Y tal vez son cosas que no se enseñan de manera directa, pero que son que se puede. Si ustedes tienen la pregunta de que si se podía, pues sí se puede. Y ahora vamos a ver qué pasa, o para el caso general, ahora sí, para el de variedades de tamaño 1 en cualquier espacio euclídeo. Aquí estamos hablando de que 3 dimensiones, ya vimos el de 2, ahora vamos a ver el de n. Entonces, para el de n, lo que vamos a tener va a ser que la diferencial de distancias, que va a ser igual a la sumatoria de las diferenciales de los diferentes variables x sub i elevadas al cuadrado, pero que ya vimos que esto viene del teorema
de Pitágoras generalizado para diferentes dimensiones. Eso quiere decir que d va a ser exactamente igual a la integral de la raíz cuadrada de la sumatoria de las derivadas de las diferenciales de las diferentes variables todas al cuadrado. De tal manera de que, bueno, ya saben que esto es por la multiplicación de 1 de la forma de dt sobre dt multiplicado por la diferencia de dt. Y ya tienen aquí esta parte. Y como les digo, esto es más para las paramétricas, que son las que normalmente se presentarán, pero aquí ya tienen cualquier distancia entre cualquier variedad de tamaño 1. Y bueno, como les digo, un dato adicional, pues si dt es igual a ddx, pues simplemente realizamos esta parte de aquí. Y aquí también falta el 1 más todas las de estas menos la original, que pues ya viene estando muy más difícil, porque como les digo, si tan solo las condiciones son muy explícitas para que sea una función en dos dimensiones, para que sea una función de una variable en varias dimensiones, pues ya se va complicando un poco, pero no quiere decir que sea imposible. Lo que quiere decir es que pues, es equivalente a que si tuviéramos una función paramétrica, porque después de todo una función paramétrica es definir varias funciones de t en el mismo sistema, ¿no? Que es como sería en este caso, que realmente es una función paramétrica en la que estamos dependiendo realmente de una variable que ya está dentro de nuestras variables, lo que limitaría un poco el proceso de graficación, pero que no tendría nada de importancia, que es válido. Y bueno, pues ya tenemos estas variedades y ustedes tal vez piensen, bueno, pues ya tenemos todo lo que tenemos que tener, pero obviamente si ya llegaron hasta este punto, pues quiere decir que tal vez les haya venido otra pregunta, o si no se les ha venido, pues vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si en lugar de yo tener una línea, lo que quisiera sacar es, por ejemplo, la superficie por encima de esta parte de acá? Por ejemplo, si yo quisiera sacar la superficie que está aquí definida en este intervalo, ¿cómo podría sacarla? O sea, esta está definida en dos dimensiones y también se puede sacar. Aquí lo que tenemos de considerar es que debe ser perpendiculares las secciones diferenciales. Es decir, que si yo voy a diferenciar esta parte de aquí, tiene que ser perpendicular a esta parte de acá. Y es importante porque si no, no puedes aplicar lo que voy a decir ahorita. No es necesario totalmente porque, o sea, si ustedes conocen de geometría y de algunas cuestiones diferenciales, pues van a ver que hasta pueden generar diferenciales de curvatura para no simplemente generar rectángulos o equivalentes en diferentes dimensiones, sino que pueden utilizar cualquier tipo de figura. Simplemente tienen que tener bien en claro que lo importante es tener bien el fundamento diferencial, y con eso ya pueden generar pues, cualquier tipo de combinaciones que se les vayan ocurriendo. Si es que ustedes tienen alguna idea de un tipo de diferencial de combinación que quisieran ver, pues entonces pueden decirlo en los comentarios y yo veré cómo hacerla, si es que puedo o si es que se puede, y ya. Bueno, como ya les dije, pues precisamente la razón de que sean perpendiculares es que las diferenciales, las pendientes van a ser perpendiculares en esos puntos. Entonces, si yo multiplico diferencial de 1 por diferencial de 2 va a ser igual a que si yo tuviera la diferencial de una pequeña área. Y de tal manera, al yo sumar todas, pues voy a poder obtener lo que viene siendo la área total. Entonces la diferencial de 1 ya sabemos que es una distancia entre un a y una prima que está entre la distancia de a a d. Entonces es igual a la raíz cuadrada de ddx1 cuadrado más ddy1 cuadrado más dz1 cuadrado. Aquí es importante aclarar que estos son diferentes, es decir, este ddx1 va a ser diferente a este ddx2. ¿Por qué? Porque las diferentes diferenciales que se generen aquí, es decir, las distancias que están generando, porque aquí realmente, como saben, yo estoy hablando de distancias, va a ser diferente a la distancia de acá. Es algo complicado de ver, tal vez no sea complicado de ver para ustedes, pero el chiste es de que, o sea, es como ver esto, la distancia de aquí a acá no es la misma distancia de aquí a acá, porque va cambiando en función de la superficie en la que se encuentre la función de dos variables. Entonces por eso que son diferentes, porque no están transcurriendo en el mismo lugar, por lo tanto no podemos considerarlo exactamente las mismas a pesar de que vengan del mismo concepto o de la misma función. Y bueno, ya sacamos la raíz cuadrada de esto y esto. Y como les digo, esto es importante. Y bueno, esto es con respecto a dd1, pero ¿qué pasa con dd2? Que viene siendo, por ejemplo, esta de acá a acá. Entonces, pues es simplemente lo mismo, pero este es diferente, como les digo, es x sub 2 de y sub 2 y de z sub 2. Entonces, reitero que es importante que esas solo sean diferentes por algo que vamos a ver posteriormente, que posiblemente ya lo estén viendo, porque si tienen ojos, pues aquí estamos en la misma pantalla, así que ya lo están viendo, pero posteriormente voy a explicar por qué sucede eso, que pues, es muy sencillo de entender. Y bueno, lo que hago aquí pues es otra vez multiplicar por 1, simplemente que voy a multiplicar por 1 dos veces, es decir, 1 va a ser de dt de 1 sobre dt de 1 y de dt de 2 de dt de 2. Y bueno, pues es correspondiente a cada una de las dos. Porque la variación de t no es igual aquí que la variación de t acá. Porque uno estoy variando para estas partes, para las partes planares de esa parte, y el otro para las partes planares de la otra parte que es perpendicular a la otra parte, o ortogonal.
De tal manera que pues yo ya sé cómo pasa este proceso, que lo que pasa es que pasa un DDT de 1, el que está abajo, dentro de la raíz, entonces eleva al cuadrado y de tal manera me queda así y pasa lo mismo con el otro. Y posteriormente es DDT de 1 por DDT de 2 y ya me queda la integral y le saco la doble integral. ¿Por qué? Porque primero saco la diferencial de DD1 y me queda pues DD1 y luego DD2 y DD2 y igual a área. O sea, realmente estoy sumando todas las pequeñas diferencias, todas esas pequeñas áreas, y es por eso que me queda así. Realmente estoy integrando doblemente la integral, la diferencial de área, que tengo que hacerlo así. Y de tal manera, pues ya me queda el área. Y bueno, lo que hago, pues es que si esto es esto, entonces esto también va a ser igual a la doble integral, pero con respecto esta vez a la parte de acá. Que aquí, como pueden ver, ya le puse diferencial parcial. ¿Por qué parcial? Porque como pueden ver es x1. Es decir, no es exactamente, o sea, que dependa solamente de una cosa, sino que depende parcialmente de t de 1. Es decir, este va a depender de este diferente de como depende de este. O sea, no sé, se entienda mucho, pero así como funcionan las parciales realmente es porque está dependiendo de diferentes partes. Y como les repito, este de aquí ya viene siendo la manera de sacar un área, una superficie, el área de una superficie en estos casos. Y también es paramétrica. Si ustedes quisieran tener la no paramétrica, pues yo creo que ya está muy difícil. O sea, simplemente quédense con la paramétrica, yo les recomendaría. Y de TD1 y de TD2, ¿no? O sea, las diferenciales de TD1 y TD2 y ya tienes todo eso. Aquí tampoco es necesario colocar la parcial de TD1, pues puede ser esto, pero pues ya saben por notación y esas cosas. Y aquí pues también es por notación, porque las integrales normalmente tienen diferenciales concretas y no diferenciales parciales. Entonces, como les repito, es muy importante que deben ser perpendiculares las secciones diferenciales. Y bueno, entonces ya, ¿qué pasa para variedades de tamaño n en espacios euclídeos? O sea, ya vimos este caso que fue particular y bueno, tal vez hubiera sido mejor que primero les dijera qué pasaría con superficies en espacios, o sea, con variedades de tamaño 2 en espacios euclídeos. Pero supongo que ya se puede imaginar. Entonces ya sabemos por dónde van los tiros. La cosa es de que para una n variedad yo voy a tener que sacar el productorio de las diferentes diferenciales, considerando que es muy importante que también sean perpendiculares entre sí, o que todas las partes sean ortogonales. Ustedes saben que sea un cubo, que sea un hipercubo o esas cosas, realmente sean los correspondientes rectangulares. Y de tal manera que se pueda calcular el área por medio de la multiplicación de ellas. Y bueno, entonces eso que quedaría, que esto vendría siendo igual al productorio de la raíz cuadrada de estos, que son las diferenciales específicas. Esto viene siendo para cada i, para cada uno de estos i tenemos unas variables, y j porque va teniendo, dependiendo del tamaño de las variables que hay ahí, que va a ser del mismo tamaño que las diferenciales multiplicadas aquí, es decir, n. Pero pues así se queda. Obviamente no lo voy a poner de manera de puntitos porque pues se quedaría muy largo. Aquí sí, porque no he encontrado otra anotación, pero luego les platico eso. Entonces esto es igual a la integral, perdón, al factorial, al productorio. Al productorio de los unos. Estos unos son diferentes diferenciales de TD1 sobre DTI sobre DTDI. Y que vamos a hacer el mismo truco que ya saben. Es decir, meter este 1 sobre DDT por cada uno de los de estos. Y va a quedar así. Para cada uno de las sumatorias de los diferenciales correspondientes y también el productorio de estas partes de aquí, de tal manera de que al final yo tengo que la integral la enésima integral del productorio de las diferenciales va a ser igual a mi variedad enésima, a mi n variedad, es decir, a lo que está contenido en esa cosa. Y como les digo, bueno, no es necesario que esté en el plano, ¿no? Porque estamos hablando de cualquier espacio euclídeo. Entonces la condición es que cumpla las características que ya estamos hablando atrás, ¿sí? Y esto pues va a ser igual a integral del mismo tamaño de acá que el productorio de las raíces cuadradas de las sumatorias de las diferenciales con respecto a diferentes diferenciales de tiempos y diferenciales parciales de las variables con diferentes variables diferenciales de tiempo, y entonces se le va al cuadrado con la raíz cuadrada de eso, porque esto es del teorema de Pitágoras generalizado. Y pues supongo que si van entendiendo hasta aquí, pues ya entendieron por qué es este punto. La verdad es que pues ya está hecho. Espero que lo consideren correcto. Si creen que hay algún error, pues ya pueden decírmelo. Y pues obviamente voy a intentar dar más cosas como estas, o tal vez un poco menos de nivel. Si ustedes no entendieron nada, pues lo siento, pero tal vez luego hagamos un caso particular si es que quieren. Bueno, espero que les haya parecido interesante, que les haya resolvido alguna duda, porque esas fueron dudas muy trascendentales para mí. Hasta la próxima.